Bueno, me pregunta José Alcázar que si lo ha hecho bien. Le he dicho que lo ha hecho muy bien. Después de esta emoción, vamos a templar un poco los ánimos. Voy a presentar a las personas que van a tomar ahora la palabra. En primer lugar, hablarán la catedrática de Derecho del Trabajo, Yolanda Valdeolivas, y el catedrático de Derecho Constitucional, Antonio Bailos, que van a leer el manifiesto de profesores y juristas contra la criminalización del derecho de huelga, que ya han firmado más de 225 nombres, a quienes se siguen sumando personalidades relevantes del mundo jurídico y académico, hasta representar a la práctica totalidad de las universidades públicas españolas. A continuación, intervendrán el director de la oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto, y el dirigente de la Confederación Sindical Internacional, Jeffrey Vogt. Nadie mejor que ellos para evaluar la anomalía constitucional que supone encausar a sindicalistas en el desarrollo de su labor sindical. Dije tú eres Joaquín Nieto, porque he dicho primero a ellos. Ah, ¿no? Sí, ya habéis cambiado el orden. Sí. No pasa nada. Di que tú eres Joaquín Nieto, hazme ese favor. Bueno, ya me conocen. Vale. Buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos de la UGT y de Comisiones Obreras. Me dice Almudena que diga que soy Joaquín Nieto, pero creo que la mayoría ya me conocéis. Bueno, en primer lugar, recibid nuestro agradecimiento por la confianza que habéis depositado en la OIT como garante de los derechos de los trabajadores y, en particular, del ejercicio del derecho de libertad sindical y libertad de huelga. El 25 de julio de 2014, los secretarios generales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores, Ignacio y Cándido aquí presentes, presentaron en la sede de la oficina de la OIT para España, ante el director general de la OIT, Guy Ryder, una queja contra el Gobierno de España por violación de la libertad sindical para su tramitación y decisión del Comité de Libertad Sindical. Esta es la copia de la queja. Más concretamente, por vulneración de los convenios internacionales 37, 38 y 154, todos ellos convenios de la OIT referidos a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Y documentaron 81 causas, 81 procedimientos contra dirigentes sindicales a los que pedían años de cárcel, como que aquí se ha podido ver, en un proceso que consideraban generalizado, y esto es importante. No se trata de unos derechos cualquiera, ni de un procedimiento cualquiera, el que eligieron Comisiones Obreras y UGT. El derecho de libertad sindical está incluido dentro de los principios y derechos fundamentales del trabajo y es de obligado cumplimiento para todos los países que forman parte de la OIT. Es decir, casi todos los países del mundo, 186, hayan ratificado o no los convenios OIT, y España, además, los ha ratificado. Si el derecho de huelga está incluido o no en los convenios de libertad sindical, muchas de vosotras y muchos de vosotros lo sabéis, es algo controvertido en el seno de la OIT. Las asociaciones de empleadores tienen reservas al respecto, pero no las organizaciones de trabajadores, y esto es importante, tampoco tienen reservas al respecto los gobiernos, quienes en el último debate sobre este asunto en el seno de la OIT presentaron una declaración del grupo gubernamental en la que afirmaban textualmente que dicho grupo reconoce que el derecho de huelga está vinculado a la libertad sindical, que es uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT y que, de no ampararse el derecho de huelga, la libertad sindical, en particular el derecho de organizar actividades para promover y proteger los intereses de los trabajadores, no puede realizarse plenamente. Tan importante como proclamar el derecho de libertad sindical y hacerlo de manera universal es establecer los mecanismos para facilitar y vigilar su cumplimiento y atender las quejas y reclamaciones contra la violación de este derecho.
derecho que no solo está reconocido por la OIT desde su constitución en 1919, hace ya casi 100 años, sino también por el conjunto de las Naciones Unidas desde sus inicios y desarrollado en el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Por la importancia de este derecho, el mecanismo establecido por ambas entidades, Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajadores, para entender las quejas y reclamaciones es también un mecanismo y un procedimiento especial, el Comité de Libertad Sindical. Este comité se establece en los años 50 y se constituye con carácter tripartito, es decir, compuesto por los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, que actúa de manera totalmente independiente, tanto de la oficina como de las organizaciones y personas, gubernamentales o no, que tengan algo que ver con la causa. Así pues, desde el momento en que presentasteis la queja, no puedo adelantaros nada de cómo va el procedimiento de queja presentado por los sindicatos españoles. Tan solo deciros que fue admitido a trámite por el Consejo de Administración, que la OIT ha recibido y admitido los documentos complementarios enviados posteriormente por comisiones y UGT, ampliando incluso los procedimientos y causas establecidos y fijando así más esa causa general, así como que ha recibido la respuesta del Gobierno de España a la queja y que todo ello está siendo considerado y tramitado como el caso 3093 por los servicios de la Oficina Internacional del Trabajo, es decir, el Departamento de Normas, y que próximamente se tratará en el propio Comité de Libertad Sindical. Pero sí puedo comentar que, como no es la primera vez que el Comité de Libertad Sindical trata de estos asuntos, existe una amplia, llamémosle, jurisprudencia relacionada con los temas principales de la queja, en particular sobre los piquetes informativos, sobre el encausamiento de dirigentes sindicales relacionados con el ejercicio de la huelga y sobre las detenciones y la imposición de penas de privación de libertad relacionadas con el ejercicio del derecho de huelga. Todas ellas conformando una jurisprudencia proteccionista de este derecho. Querido Alcázar, queridos compañeros de casa, si me permitís que os lo diga así, yo no sé si vais a ganar el juicio el día 9. Sí. El propio José decía que él tampoco lo sabe, pero lo que sí sé es que sois ya un símbolo de la lucha por la libertad y el derecho de huelga. Y lo que sí sé es que os habéis ganado la solidaridad, el afecto y los corazones, no solo de los sindicalistas, también de los trabajadores, de todas las personas de bien, de España y de fuera de España. Y eso no os lo quita nadie. Muchísimas gracias por vuestro ejemplo. Al principio me han dicho, no, tú mandas, ya veréis lo que mando. Ahora, por fin, Antonio y Yolanda van a leer el manifiesto. Muy bien. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. La organización nos ha designado a Yolanda Valdeolivas y a mí mismo para leer un manifiesto y nuestro papel aquí es la presencia, señalar la presencia de la universidad, ¿no? La presencia de la universidad en un acto de defensa del derecho de huelga en el que, naturalmente, la universidad, por responsabilidad política democrática y por un compromiso ciudadano, tiene que estar presente, ¿no? Vamos a leerlo a la limón, como es natural, y empezamos. Manifiesto de los profesionales del derecho contra la criminalización del derecho de huelga. Durante 40 años, el franquismo mantuvo una hostilidad permanente frente al conflicto social y especialmente el conflicto laboral. Era la expresión de su ADN político, combatir la clase social de los trabajadores a los que nunca quiso libres ni iguales. La huelga fue siempre ilegal hasta 1977, una vez muerto el dictador,
y esa ilegalidad implicaba despidos, multas y cárcel. Fueron necesarios muchos esfuerzos y demasiadas vidas truncadas en la lucha por las libertades democráticas que culminó en la amnistía política y laboral y en la emanación de un texto constitucional. La Constitución supuso la remoción de la persecución contra el conflicto laboral y social. La huelga se reconoció como un derecho fundamental dotado de la mayor protección jurídica, junto con la libertad sindical. El sistema democrático no es concebible sin el respeto de los poderes públicos y privados al ejercicio de este derecho, que está conectado directamente con el compromiso del Estado social y de los sujetos de relevancia constitucional, como los sindicatos, para promover la igualdad efectiva, eliminando las situaciones de desigualdad social, económica y cultural. Sobre esta normalidad democrática que lleva aparejado el reconocimiento de los derechos colectivos del trabajo, a partir del 2010 hemos sufrido en España un paulatino y creciente ataque a los derechos sociales de la ciudadanía y a los derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país, causados por la aplicación de injustas, arbitrarias e irrazonables políticas de austeridad que, especialmente a partir de 2012, han causado un inmenso sufrimiento social y han incrementado la desigualdad y la exclusión en una buena parte de las clases subalternas. El ciclo de luchas desarrollado en España en esa etapa, especialmente entre 2010 y 2014, expresa una fuerte resistencia ciudadana a tales medidas y es posiblemente la fase de mayor entidad y consistencia de movilizaciones sociales por la cantidad y diversidad de figuras sociales comprometidas desde la transición a la democracia, hace ya 40 años. En esas luchas han cobrado una relevancia extraordinaria las huelgas generales convocadas por los sindicatos en 2010 y 2012 que unieron protesta y propuesta alternativa frente a la desregulación normativa y la deconstrucción del sistema de derechos laborales. La respuesta de los poderes públicos a estas intensas movilizaciones ha consistido esencialmente en la criminalización selectiva de los participantes y la instauración de un marco represivo general, la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal, entre otras normas, que disuadan en el futuro frente a las expresiones más efectivas de la protesta ciudadana. En nuestro país, el Ministerio Fiscal, siguiendo órdenes del Gobierno, ha instruido causas criminales contra una larga serie de sindicalistas y activistas de la clase obrera que suman ya 300 personas, entre dirigentes sindicales, miembros de los órganos de representación de los trabajadores y, en general, militantes sindicales. Es el sindicalismo y su capacidad de organizar la resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras el objetivo de esta incriminación penal, que puede acarrear, ya se ha dicho, condenas de 2 a 8 años de cárcel, como las que se solicitan para los miembros del comité de empresa de Airbus y de otras empresas cuyo juicio, concretamente este último, se celebra el próximo 9 de febrero. Los abajo firmantes, como juristas y profesionales, como investigadores sociales y profesores, mujeres y hombres que creemos en la democracia y en la legitimidad de los instrumentos de conflicto colectivo que reconoce nuestra Constitución a los trabajadores y trabajadoras y a sus organizaciones representativas para superar la desigualdad intrínseca propia de la relación de trabajo, no podemos ni queremos callar ante esta operación que busca eliminar el derecho de huelga y estigmatizar a los sindicatos como autores de actos de violencia y coacción que nunca se han producido. Alertamos a la opinión pública sobre este gravísimo atentado a las libertades democráticas y a los derechos sociales que llevan implícitos. Solicitamos al nuevo Parlamento la revisión del Código Penal, con exclusión de los preceptos criminalizadores que han constituido la excusa para el plan represivo del poder público. Expresamos nuestra solidaridad activa con las personas procesadas y exigimos restaurar de forma nítida el derecho de huelga como valor central de nuestra democracia, reivindicando que los ciudadanos que lo hemos ejercitado no somos delincuentes ni súbditos. Somos ciudadanos que rechazan la injusticia y la arbitrariedad, afirmando el valor de la igualdad y de los derechos que derivan del trabajo. La huelga no es un delito, sino expresión inexcusable del Estado social y democrático de derecho que proclama la Constitución española, y negar este derecho fundamental mediante la penalización de su ejercicio retrotrae a etapas que creíamos felizmente superadas. Hasta aquí el manifiesto. Solo nos resta, desde el corazón, desear suerte o quizá mejor, verdadera justicia a los encausados.
Estamos con vosotros. Vuestra suerte es la nuestra, es la suerte de todos. Muchas gracias. Y cierra este bloque de intervenciones el dirigente de la Confederación Sindical Internacional, Jeffrey Bott. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Soy director del equipo jurídico de la Confederación Sindical Internacional. Y en nombre de la CSI, en solidaridad con la UGT y Comisiones Obreras, quisiera manifestar nuestra profunda inquietud y denunciamos los procedimientos contra trabajadores y trabajadoras por haber participado en acciones legítimas de huelga. Durante más de 35 años en España, los sindicatos han venido ejerciendo su derecho de la huelga de manera democrática y pacífica, de conformidad con los derechos amparados por el artículo 28 de la Constitución Española de 78. No se trata únicamente de una garantía constitucional, es además un derecho internacional consagrado en numerosos instrumentos ratificados por España. Esencialmente, el derecho de huelga está protegido por el Convenio 87 de la OIT, que España ratificara en 77. Esta ha sido la opinión reiterada por la Comisión de Expertos de la OIT, así como por los mandatos tripartitos de la OIT durante varias décadas. La opinión sostenida desde hace tiempo por la OIT es que los trabajadores y trabajadoras pueden recurrir a la huelga en relación con las cuestiones relativas a la política social y economía. La OIT ha especificado que, entre comillas, los intereses profesionales y económicos que los trabajadores defienden mediante el derecho de huelga abarcan no solo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social y a los problemas que se plantean en la empresa que interesan directamente a los trabajadores. Criminalizando la acción sindical se agravarían aún más los profundos desequilibrios en las relaciones laborales. Deberemos concluir que la motivación del gobierno no es tanto defender el Estado de Derecho, sino más bien acusar y intimidar al movimiento sindical, enviando un claro mensaje que el gobierno no tolerará disentimientos respecto a sus políticas y que ha tomado abiertamente partido contra sus trabajadores y trabajadoras. Instamos que el gobierno ponga fin a esta ofensiva contra el derecho de huelga y retirar los cargos contra los sindicalistas valiosos, dando así muestras de estar abierto al diálogo y de su absoluto respeto hacia las normas y organizaciones internacionales. Gracias. Entre las muestras de solidaridad que hemos recibido por parte de personas que no pueden estar con nosotros esta tarde, algunas son particularmente relevantes. Quiero leer el comunicado que nos ha remitido Joaquín Bosch, magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, en su nombre y en nombre de la asociación a la que representa. Queridas amigas y queridos amigos, no puedo estar en el auditorio Marcelino Camacho, pero me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones. Que ahora mismo haya más de 300 sindicalistas que se enfrentan a elevadas penas de prisión por ejercer el derecho a la huelga es un síntoma alarmante del deterioro de nuestro Estado social y democrático de derecho. Por desgracia, no se trata de un hecho aislado. Se produce en el contexto de una reforma laboral injusta que tiene como uno de sus objetivos debilitar a los sindicatos, a la libertad sindical y a la negociación colectiva para desequilibrar las relaciones laborales en beneficio del poder económico.
Estos hechos ocurren en el marco de un ataque sin precedentes contra las libertades a través de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del capítulo de los delitos contra el orden público en el Código Penal. Con todas estas medidas, cada vez tenemos menos Estado social y más Estado policial. Y con todo ello se ha pretendido convertir un conflicto social inherente a una sociedad democrática en un conflicto de orden público propio de países autoritarios. Resulta lógico el incremento de la conflictividad laboral cuando se precarizan los derechos de las trabajadoras y trabajadores, cuando se incrementan las desigualdades y cuando se limita la libertad sindical. Pero el conflicto debe resolverse a través de acuerdos sociales y de mecanismos democráticos. Lo que no resulta admisible es la persistencia de un instrumento para la represión como el delito de coacciones a la huelga, previsto en el artículo 315.3 del Código Penal, con penas de prisión hasta 3 años. Un delito que se estableció en el final del franquismo con carácter preconstitucional para facilitar las presiones del aparato estatal sobre un movimiento obrero cada vez más influyente en la sociedad. El mantenimiento de este anacrónico precepto no es neutro en absoluto, como lo demuestra la reciente negativa del Gobierno a impulsar su derogación, a pesar de la amplísima reforma penal que se acaba de aprobar y a pesar de las reiteradas peticiones que se han formulado. El poder político ha optado, a través de una apuesta ideológica evidente, por mantener un delito que perjudica gravemente a quienes ejercen derechos constitucionales y que provoca un efecto disuasorio muy claro. Los derechos de quienes no desean secundar una huelga ya se encuentran protegidos mediante los tipos básicos de coacciones, sin que resulte necesaria una norma específica que sancione a sindicalistas en el ejercicio de un derecho fundamental con penas desorbitadas de manifiesta desproporción. Como integrantes del Poder Judicial no debemos pronunciarnos sobre las particularidades de procesos en trámite, aunque queremos recordar el criterio general de aplicación restrictiva de esta norma, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. En todo caso, desde Jueces para la Democracia reclamamos de manera firme la supresión del delito de coacciones a la huelga. Unas leyes que son complacientes con los corruptos y que aplican penas de prisión a sindicalistas no pueden responder al interés general ni al bien común, y son propias de otros tiempos a los que más vale no regresar. Acabaría recordando que en nuestro país, desde la llegada de la democracia, nuestros sindicatos y dirigentes sindicales han sabido ejercer de manera especialmente responsable el derecho fundamental a la huelga, a veces en situaciones muy difíciles. Esta actitud contrasta con la irresponsabilidad de quienes siguen optando por fórmulas legales de represión de las protestas sociales a través de instrumentos predemocráticos. En estas tensiones colectivas nos jugamos hoy más que nunca el futuro de nuestro Estado social, y el movimiento sindical no debería dar ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos fundamentales. Este es el mensaje de Joaquín Bosch, magistrado y presidente de Jueces para la Democracia. A continuación, Miguel Ríos subirá para leer el manifiesto que nos han enviado, firmado diversas personalidades del mundo de la cultura en apoyo del acto de esta Me tiemblan las piernas de emoción y casi me hocico en el escenario. Es la hostia, la verdad, de verdad. Queridas amigas, queridos amigos, es muy, muy emocionante y también algo agridulce estar aquí otra vez, ¿no? Digo porque es muy agridulce en el sentido de que, como es un déjà vu, ya lo hemos visto esto tantas veces, hemos estado, y que ahora precisamente, después de tanto tiempo, 8 héroes de la clase trabajadora, a los que cantaba John Lennon, tío, héroes de la clase trabajadora. La punta iceberg de 300 seres humanos, hombres y mujeres, que están sufriendo una tropelía, un atropello a la razón y a la justicia. Verdaderamente, me parece que es algo que no podemos soportar. Y ya os digo que si nosotros, y digo nosotros, y hablo de la sociedad civil y de las personas que represento al leer este manifiesto, vamos a impedir que vayáis al trullo.
Lo vamos a impedir, vamos a luchar. Y si no tenemos suerte, os vamos a cantar el rock de la cárcel. No, esa es una broma. Pero sí vamos a gritar otra vez en la calle amnistía y libertad, porque estamos volviendo a esos tiempos. Estamos volviendo al tiempo de amnistía y libertad, de tener que salir otra vez, tío, a las calles a gritar una cosa que ya es una antigualla, porque somos dueños de nuestro propio destino. Es que es la hostia, es que tenemos que decir todas estas cosas cuando están saliendo tipos por la televisión y están diciendo unas cosas que de luego es para cagar para afuera, coño. Perdonadme el lenguaje soez y destemplado, nada sindicalista por demás. Bueno, ya leo lo serio. No olvidemos lo importante. La realidad parlamentaria y los diálogos abiertos después de las elecciones del 20 de diciembre permiten pensar en una paulatina transformación política y social de España. La voluntad de cambio resulta necesaria después de que en los últimos años se hayan creado una inmensa y grave degradación laboral y una tendencia autoritaria a confundir e identificar de una manera interesada la legítima protesta social con los desórdenes y los altercados públicos. El autoritarismo es una consecuencia más del intento de separación política entre la España real y la España oficial, entre la democracia participativa y la utilización sectaria de las leyes y las instituciones. El autoritarismo se comprueba en el uso partidista de los medios públicos de comunicación y en el espíritu de las leyes como la de seguridad ciudadana, la llamada ley Mordaza, que nos ponen en peligro libertades fundamentales en esta democracia. Hay un hecho muy grave que reúne las dinámicas de degradación laboral y de autoritarismo que han caracterizado la anterior legislatura. Aquí se ha dicho mucho ya, la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal para perseguir a las organizaciones sindicales y recortar el derecho de huelga, un derecho recogido en la Constitución española, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En España, numerosos sindicalistas están siendo perseguidos y condenados por participar en las huelgas convocadas por sus organizaciones. Uno de los casos más graves es el de los 8 trabajadores de Airbus, a los que se les pide 8 años y 3 meses de cárcel por su participación en la jornada de huelga del 29 de septiembre de 2010. La Fiscalía no se ha molestado ni en individualizar las responsabilidades de cada uno de los sindicalistas en un proceso lleno de irregularidades que parece más una operación de castigo que un acto de justicia. Las discusiones políticas y los encuentros parlamentarios no deben encerrarse en sí mismas y desatender la realidad social. Hace falta acuerdos que no olviden lo más importante, la dignidad laboral de un país y la defensa de las libertades democráticas. Un amplio número de compañeros, Moncho Almondaris, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Juan Manuel Caballero Coronal, en nombre de todos ellos os doy las gracias por luchar por todos los seres humanos. Gracias. La insólita, escandalosamente insólita situación a la que se enfrentan nuestros compañeros procesados por ejercer el derecho a la huelga, un derecho reconocido, lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a decirlo todas las veces que hagan falta, un derecho reconocido por la Constitución,
no solo representa una agresión a todos los trabajadores españoles, también proyecta una amenaza temible para los trabajadores europeos en el contexto de crisis económica, recortes de la inversión pública, retroceso generalizado de la legislación civil y laboral que, por desgracia, une en los tiempos que vivimos a todo el continente. Por eso ha querido estar esta tarde con nosotros Rudy Denev, que fue elegido presidente de la Conferencia Europea de Sindicatos en el reciente Congreso de París. Junto con él subirán al escenario dos oradores que no necesitan que yo les presente, yo tampoco voy a cometer la tontería de presentarlos, porque son Cándido Méndez, el secretario general del UGT, e Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras. Tienen la palabra. No nos van a callar. La huelga no es delito, es un derecho. Estimados compañeras y compañeros, estimados amigos Ignacio y Cándido, os traigo el saludo fraterno y solidario de la FGTB de Bélgica y de toda la Confederación Europea de Sindicatos. Vengo a daros un mensaje de solidaridad con vuestra lucha. Vuestra lucha es nuestra lucha, porque el derecho de huelga y la libertad sindical están siendo atacados no solo en España, pero también en otros países europeos, como el Reino Unido, Finlandia o en Francia, donde la semana pasada 8 sindicalistas han sido condenados a penas firmes de cárcel. Ayer organizábamos actos como esto para mostrar nuestra solidaridad con nuestros compañeros en América Latina, África o Asia para defender sus derechos. Hoy son nuestros compañeros latinoamericanos, africanos o asiáticos quienes nos muestran su solidaridad frente a los ataques que vivimos. ¿Qué esté pasando en Europa, cuna de la democracia, de la libertad y de la justicia social? El derecho de huelga y la libertad sindical son derechos humanos básicos. Un país que no respeta la libertad sindical no se puede llamar democracia. Compañeros y compañeras, hoy estamos presentes para una vez más mostrar nuestra solidaridad con los 8 delegados sindicales de Airbus, que están a la espera de juicio, pero también con los casi 300 trabajadores y sindicalistas españoles que tienen juicios abiertos en los tribunales, donde la Fiscalía les pida penas de cárcel o importantes multas económicas. Para gente de mi edad, que han vivido y han participado en la lucha contra las dictaduras en Europa, saber que un derecho tan fundamental es atacado desde un artículo de ley que proviene de los tiempos del franquismo no es solo una cuestión inaceptable, sino que viene a confirmar
que tenemos que seguir luchando cada día para defender nuestros derechos y libertades individuales y colectivas. Ese artículo debe ser derogado de las leyes españolas. Con estos ataques, España se está aislado del concierto de las naciones libres y democráticas. ¿Quiere España seguir siendo reconocida culpable de violaciones del derecho de huelga por la Organización Internacional de Trabajo y el sistema de las Naciones Unidas? El derecho de huelga y la libertad sindical forman parte de los derechos humanos imprescindibles en una democracia. Defender la libertad sindical no es un crimen, es un derecho. Y para eso vamos a luchar juntos, porque juntos somos más fuertes. Y viva la libertad sindical, y viva el derecho de huelga. La lucha de la clase obrera. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Compañeras y compañeros, en primer lugar os quiero agradecer profundamente vuestra presencia en este acto sindical de defensa de la dignidad y de la democracia y, por supuesto, de la libertad. Hoy están aquí entre vosotras y vosotros, acompañándonos, 5 compañeros que han estado amenazados por penas de cárcel y que, como era imposible argumentar, demostrar, ni siquiera enunciar con un mínimo del sentido de la justicia la aplicación de esas penas de cárcel, le han sustituido las penas por cuantiosas multas. Me refiero a los compañeros de Arcelor de Asturias. Están aquí con nosotros. No se han querido quedar en casa oyendo el rock de la cárcel de Miguel Ríos. No se han querido quedar en casa, han querido estar aquí con nosotros porque saben que la sociedad y la democracia española sigue teniendo con ellos una deuda pendiente. Porque es verdad que no está amenazada su libertad. Pero no es menos cierto que pretenden estigmatizar el ejercicio de un derecho fundamental que ampara la Constitución española como el ejercicio del derecho de huelga. Y por eso, para que no olvidemos esa circunstancia, han querido hoy estar aquí con nosotros. Porque la Constitución española nos protege. Es un hecho preconstitucional, creo que lo decía José, como es el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, el que nos amenaza. Y por lo tanto debemos de defender la Constitución española como garantía del ejercicio de derechos sociales y democráticos. Decía Almudena que la palabra compartir se ha quedado convertido en una palabra muy poco glamurosa.
Yo añadiría, lo he añadido aquí en mis notas, ¿no? La palabra compartir se ha convertido en una palabra muy poco glamurosa y la palabra distribuir y distribuir la riqueza se ha convertido en una palabra para perseguir. Una es poco glamurosa, a la otra se quiere perseguir. Y compañeras y compañeros, la distribución de la riqueza en cualquier sociedad democrática, en primera derivada, luego está la política fiscal, que es muy importante, luego están los servicios públicos, que son fundamentales, pero en primera derivada la palabra distribuir se enuncia, se pronuncia, se ejercita en el ámbito de las empresas. Porque es allí donde se disputa en primer término el reparto de los beneficios de las empresas. Y allí sabéis lo que ocurre, compañeras y compañeros, que somos insustituibles. Las organizaciones sindicales somos insustituibles. Y en una situación en la cual esa palabra adquiere un enorme relieve en el siglo XXI, porque hay un crecimiento de pequeña entidad de la riqueza global del mundo, la distribución vuelve a adquirir una gran relevancia. Por lo tanto, con nosotros pretenden aplicar, con las organizaciones sindicales, la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley de física de electricidad que dice exactamente así. V sub 1 menos V sub 2 es igual a I por R. Consagra el milagro físico de la electricidad, que circula por la diferencia, por la desigualdad de potencia entre dos puntos. Y esa desigualdad entre dos puntos se conjuga con dos conceptos, con dos valores: la intensidad de la desigualdad y la resistencia. A mayor resistencia, menor intensidad de la desigualdad. Para que haya mayor intensidad en la desigualdad tiene que haber menos resistencia. ¿Y sabéis quiénes somos nosotros? Decidlo. ¡La resistencia! Nosotros somos la resistencia. Vosotros sois la resistencia. Y de eso, compañeras y compañeros, se trata. No se trata de mucho más, salvo lo que diré al final, que va a estar ya inmediatamente después, porque no me quiero en absoluto alargar. Mira, yo creo que estamos en una situación política en la que debemos de hacer un ejercicio de nuevo aprendizaje de la democracia. De nuevo aprendizaje. Las cosas ya no son como eran. Ni son como eran para los viejos partidos, ni son como pretenden o piensan que son para los jóvenes partidos. Lo digo con sinceridad. Tenemos que hacer un nuevo ejercicio de la democracia. Lo que era la política del ordeno y mando tiene que ser sustituida por la política del diálogo y del pacto. Escenarios políticos donde la suma de dos partidos y dos partidos solo daba estabilidad política, ahora ya no se produce. Donde ha habido en una última legislatura estabilidad política, hemos comprobado como la estabilidad política no trae de la mano aparejada la estabilidad social, sino al contrario, la inestabilidad social, un incremento monstruoso de la desigualdad social y una persecución de un derecho fundamental, como es el ejercicio del derecho a la huelga consagrado por la Constitución española. Yo creo que ahora el gran punto de coincidencia es tomar iniciativas para combatir la emergencia social y económica. He leído que Hollande, en el día de ayer, en un país donde los parámetros sociales, los parámetros económicos, los parámetros laborales, más allá, digamos, de la evolución tendencial en los últimos tiempos, son mucho mejores que el nuestro, ha declarado frente al desorden mundial y a los problemas de la Unión Europea la emergencia económica y social junto a la emergencia de seguridad. Aquí yo creo que estamos en una situación de emergencia económica y social. Y ese debería de ser el gran punto de encuentro con iniciativas de las fuerzas de izquierdas en el Parlamento. Pero ¿sabéis junto a qué? Junto a la derogación del artículo o del apartado 3 del artículo 315. ¿Por qué? Porque
nosotros queremos defendernos por nosotros mismos y queremos que se garantice el ejercicio del derecho de huelga. Yo sabéis que soy de una organización histórica. En el año 1903, ante el Instituto de Reformas Sociales, compareció un representante de la Unión General de Trabajadores, ante aquellos beneméritos varones que estaban preocupados por la hambruna, la desigualdad y la pobreza galopante de aquella sociedad. Y aquellos, para mí, muy dignos antepasados, no de la UGT, sino antepasados del pueblo trabajador español, enunciaron todos los problemas que padecía la clase trabajadora. Y luego enunciaron las alternativas. Y todas las alternativas las resumieron en una frase. Y además dejarnos la libertad para organizarnos. Dejarnos la libertad para organizarnos. Y cercenar el ejercicio del derecho de huelga supone cercenar la libertad de los trabajadores para organizarse. Por eso digo, junto a una ley o a una iniciativa para resolver la emergencia social, hay que derogar el apartado 3 del artículo 315 de la Constitución española. ¿Sabéis por qué razón? Porque, como creo que decía Clinton, aquello, es la economía, estúpidos. No, es la democracia, estúpidos. La huelga y la democracia es la misma expresión, el mismo valor en torno a dos palabras distintas. Huelga y democracia. Nada más. Bueno, buenas noches ya. Un saludo a todas y a todos. Y gracias por la asistencia y gracias por la paciencia. Porque los actos al final se hacen interminables. No para los que estamos aquí, pero probablemente para quienes estáis ahí. Pero, sinceramente, creo que merece la pena. No por esta última intervención, sino por todo lo que se ha dicho y habéis escuchado hasta este momento. A mí me gustaría empezar esta intervención agradeciendo, ya se han hecho muchos agradecimientos, a los sindicatos del mundo que han manifestado su solidaridad con los sindicatos españoles y con los sindicalistas, hombres y mujeres que en España están siendo injustamente perseguidos por ejercer el derecho de huelga. Sería una lista interminable, me la han pasado para que os la lea toda, pero no la voy a leer. Pero sí me gustaría referirme a quienes están aquí sentados, que han hecho el esfuerzo de venir desde sus países. Habéis escuchado ya a Rudy Deleuze, también a Jeffrey Bog, de la CES y de la CSI respectivamente, pero está con nosotros Rafael Lamas, dirigente de la FGTB de Bélgica, con Stephen Marchand y Guy Fais, Fausto Durante, que es un compañero de la CGIL de Italia, Wolf Jacquelin, que es un compañero de la CGT de Francia, Marta Escarpato, de la CTA de Argentina, y Catarina Tavares y Bruno Teixeira, de la UGT de Portugal. También una representación del Comité Económico y Social Europeo, que representa nuestro amigo José María Zufiao. A todos ellos y ellas el agradecimiento, como al resto de entidades, instituciones, partidos, la universidad, la cultura, gran rockero que nunca desaparecerá a pesar de que se haya retirado momentáneamente, porque volverás. Estáis siempre que se os necesita, como Almudena, como Luis García Montero, en fin, siempre que el movimiento obrero ha tenido que apelar a la cultura, a la inteligencia, a la gente de bien, en definitiva, de este país, habéis estado a nuestro lado, habéis estado a su lado, al lado de la democracia, de las libertades, en este caso, de un derecho fundamental, cual es el derecho de huelga.
El derecho de huelga no pasa por sus mejores días. Ha sido una conquista fundamental, básica, para que la sociedad avanzase, no la clase obrera, sí la clase obrera, pero para que avanzase el conjunto de la sociedad. Porque sin derecho de huelga, sin derecho del trabajo, no hay argamasa que consolide de forma armónica una sociedad. Hay palabras como la solidaridad que poco menos que han sido arrumbadas al cuarto de los trastos. Son palabras que es necesario recuperar, porque a través de ellas recuperaremos no solo la calidad de vida de la gente, recuperaremos la calidad perdida de nuestra democracia también. Lo que ha pasado, lo que está pasando en España, en estos largos años de gestión de la crisis económica, porque lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, no es un accidente de la naturaleza, sino las leyes de la política aplicadas a la sociedad y a la economía, tienen mucho que ver con que las luchas del movimiento obrero, de la sociedad española, han sido defensivas. No cabía otra. Había que resistir 7 largos años de crisis, hasta 6 millones de personas en situación de desempleo hemos llegado a tener. No estamos muy lejos de ellas. El paro crónico, el paro de larga duración, no solo conduce a la gente a la miseria, por esto, por la ausencia de empleo, por la pérdida de calidad del mismo, se han generalizado la pobreza y las desigualdades en nuestro país. Y por eso este país hoy es mucho más desigual que lo era antes del inicio de la crisis, y mucho más que la mayoría de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea. Y esto ha sido posible, y por eso las luchas han sido defensivas, resistencialistas, porque el caldo de cultivo de la crisis ha permitido una legislación, unas reformas, contrarreformas mejor habría que llamarles, en detrimento de los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad. Y había que amordazar la ley Mordaza, había que encorsetar Código Penal para el derecho de huelga, la movilización obrera y la movilización ciudadana en nuestro país. Eso es lo que ha posibilitado, en última instancia, el tremendo retroceso que en calidad democrática y calidad de vida ha experimentado este país en estos 7 años. Ahora es un tiempo de esperanza. Las urnas no han cambiado todo lo suficiente, pero han dicho una cosa con claridad. A ese partido que le han arrebatado 63 escaños en el Congreso de los Diputados y que a pesar de ello y por una ley electoral injusta que no reproduce o no permite reproducir el voto de la ciudadanía, conserve la mayoría absoluta en el Senado, dándole capacidad de bloqueo para las transformaciones importantes que este país necesita. Porque recuperar la calidad de vida está asociado íntimamente a la recuperación del cuadro de libertades democráticas disminuidas, desvalorizadas en España. Y ellos y ellas son la expresión. Es Pepe, sus 7 compañeros de Airbus, son Gonzalo y Lola, son los compañeros o las compañeras de Pontevedra, de Granada, de todas y cuantas ciudades en España se ven injustamente sometidos, perseguidos por ejercitar el derecho de huelga. Necesitamos revertir las leyes injustas. Necesitamos, por lo tanto, en España un gobierno de progreso, sí. Y la izquierda tiene que demostrar hoy, porque eso es lo que ha votado mayoritariamente la sociedad española, que está a la altura de lo que demanda la ciudadanía de este país. No cabe entretenerse con las cuestiones menores.
está en juego el futuro de esta sociedad y de aquí podemos salir en clave de progreso. Sería un síntoma muy saludable que de las primeras leyes que se derogasen en España, una fuese la ley Mordaza y otra la reforma que se ha hecho del Código Penal, que ha permitido que hoy estén 300 sindicalistas, hombres y mujeres, estén siendo sometidos a procesos penales y otros a procedimientos administrativos con riesgos de cárcel, cuantiosas multas. Porque el movimiento obrero, porque la sociedad española tiene que salir de la defensiva a la ofensiva. Hay que pasar a la ofensiva para recuperar la calidad de vida perdida y los derechos democráticos mancillados por la acción del Gobierno. Por eso tiene mucho sentido hoy este acto. Por eso no podemos cejar en el empeño de reconstruir las capacidades de lucha y de movilización de la clase obrera y de la sociedad española. Merece la pena. Podemos conseguirlo. Adelante, que sí se puede. Voy a cerrar porque Empar me ha dicho que tengo que cerrar y me he escrito un textito muy cortito que espero que no os impida chillar y seguir chillando y seguir aplaudiendo. Al tomar la palabra sobre este escenario he dicho que la huelga no es delito. Quiero repetirlo ahora, cuando este acto llega a su fin. Pero pese a la aplastante verdad que encierra, estas palabras no pueden limitarse a jugar el papel de una simple consigna. Ojalá sean capaces de desencadenar un nuevo principio. Yo también os animo a no cejar, a no abandonar, a no ceder al desánimo cuando parece que cualquier esfuerzo es estéril porque se estrella contra una ley injusta. Nosotros somos más y somos muchos. No lo olvidéis, porque la historia no ha terminado. No terminará mientras nosotros sigamos gritando no con todas nuestras fuerzas. Mucho ánimo, compañeros, mucho ánimo, compañeros. No os deseo suerte, porque las causas justas no las requieren, pero os prometo que no nos cansaremos hasta que el ejercicio del derecho a la huelga haya dejado de ser un delito en este país. Muchas gracias y buenas noches. Si me quejo...